Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Migrantes Digitales, donde el titular de este programa, Antonio Vázquez, y un servidor, Marco Antonio Martínez, abordamos temas de tecnología y experiencias en su aplicación. Esta ocasión nos acompaña Ervin Barroso, experto en tecnología y administración de datos. ¿Qué tal, Ervin? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues hoy exploramos el tema de inteligencia artificial desde la ciencia ficción a la realidad. Mi estimado Toño, buenos días. Hola, buen día. Vamos a platicar largo y tendido. Bueno, les voy a platicar, vamos a hacer un poquito de historia porque eso es muy importante. Bueno, al menos en cualquier tema es muy importante saber de dónde viene la situación. Les voy a platicar las bases de la tecnología de inteligencia artificial. Sí viene viene de muchos temas, pero más la automatización. Por ahí buscando, me recordé que yo leí Yo Robot de 1951, que se aplicaba simple y sencillamente a la robótica, pero una robótica con conciencia, tenía inteligencia artificial, pero el libro se centra más en las 3 leyes de la robótica. Es una propuesta de Isaac Asimov, ¿no? Otro libro que también leí, que se llama La semilla del demonio, de Dean Koontz, de 1973. Este libro habla de una inteligencia superior. Esa persona pues tenía una idea en que una casa automatizada secuestra a otra persona, que es humano, para poderse transferir a una conciencia humana. El hombre bicentenario, también de Isaac Asimov, de 1976, un robot que tenía inteligencia artificial y que en 200 años se convierte en humano. Bueno, aparentemente lo convirtieron en humano. Los humanos dijeron sí, al final dijeron los humanos sí, sí eres humano. Bueno, las películas que les voy a comentar en este momento están basadas en los libros que les acabo de comentar. Tenemos una inteligencia artificial que se volvió asesina, que es pues HAL 9000 de Odisea del Espacio del 2001. Esta película es muy antigua, es de 1968, pero se basa en el cuento de El Centinela de Arthur C. Clarke, que también fue publicado en 1951. Como les he platicado, el cine se centra más en una idea de los cineastas, y es que Stanley Kubrick plasmó su idea de cómo era la inteligencia artificial al mando de una nave espacial. Como les digo, se volvió asesina. Bueno, HAL 9000 era una computadora que por sus siglas en inglés significa computadora algorítmica programada. Esas son las siglas en inglés. En realidad, el título es muy avanzado en su tiempo porque estamos hablando de 1968. Por favor, véanla, está muy buena. También vean la parodia de Los Simpson, en donde Pierce Brosnan presta su voz para la Ultra Casa 3000 en la casita del horror 13. Tienen que verla, está genial, está alucinante. Bueno, La generación de Proteo de 1977 es una película que en realidad es una computadora semi-inteligente que sirve como control automatizado para una casa, reconociéndose como una inteligencia superior. Obviamente en ese entonces el escritor no usaba inteligencia artificial, no usaba las siglas IA. Decide transferir su conciencia y nacer como humano. Él se autonombra Proteo. La voz de la persona que utilizan para la computadora se llama Robert Vaught, un actor muy, muy antiguo. Y se basa en la historia, como ya les platiqué, La semilla del demonio de Dan Koontz. Bueno, la ciencia ficción empieza a innovar con el tema de la inteligencia artificial en 1982 con la película llamada Tron de Disney. Ustedes ya saben qué está pasando con Disney. Para 2011, un remake, estuvo muy bueno, pero no tan interesante como al principio. Los personajes principales tienen una batalla dentro de un servidor en una red corporativa, donde el sistema llamado control maestro hace cambios no requeridos en el sistema. La idea de la inteligencia artificial comienza a tomar sus propias decisiones.
Les voy a platicar que de Tron hubo un spin-off, no sé si lo recuerden, que se llamaba Automan. Es una serie muy interesante, que se podía materializar en nuestra misma en nuestra realidad. En nuestra misma realidad, y pues nos daba la percepción de que realmente estaba siendo usado por un policía, ¿no? Bueno, no sé si lo recuerdan, no sé si recuerdan la serie. De hecho, Automan se presentaba que él era un hologramo, así él comenta, que él era un hologramo. Lo que sí no sabía yo es que era un spin-off de Tron, ¿sí? ¿Seguro? ¿O sí, ocuparon más bien los mismos efectos especiales? Es un spin-off porque utilizaron la misma tecnología para plasmarlo en la televisión. Lo que quería era Disney empezar a crear una nueva historia para captar más publicidad, más gente en la televisión. No sé si se acuerdan, en ese tiempo Disney hacía más películas que series. Sí, claro. Bueno, y como dice el refrán, la realidad supera la ficción. Eso es una realidad. Presenciamos la inteligencia artificial, eso es una realidad. Al menos ahora. Muy bien. Marco, ¿qué más incluirías tú en esta idea? A ver, pues preguntando lo que es, por ejemplo, Terminator, ¿no? La película de Terminator de 1984 y la película de Matrix de finales de los 90, ¿no? ¿Tú crees que es una buena idea bueno, la inteligencia artificial de Terminator pues nos quería matar, ¿no? Y la de Matrix nos convierte en esclavos. Realmente esa es la pregunta. ¿La inteligencia artificial se puede volver en contra nuestra? ¿Tiene esos medios? ¿Qué más incluirías? A ver, desarrolla tu pensamiento en el tema. Bueno, yo realmente pienso que sí se nos puede salir de las manos si en algún momento una de esa tecnología se vuelve súper consciente. Que hay historias en el internet, bueno, dicen, yo no sé, tú sí has escuchado historias también, que dicen que hay tecnologías que han estado platicando entre ellas y se han salido de control y las han tenido que controlar de alguna manera, quitándoles ese medio de autosuficiencia. Yo pienso que sí puede ser verdad, pero no a ese grado, ¿no? Puede ser verdad en que no esté haciendo lo que se requiera, más que no creo que esté creando código alterno, bueno, no lo sé. ¿Tú piensas que sí puede llegar a hacer eso? O sea, ya ahí sí no sé, ahí sí no sabría decirte. Pues, ¿qué te parece si desarrollamos el programa y al final vamos viendo, ¿no? Ese tipo de preguntas que nos van saliendo. Claro. Okay. ¿Qué música propones en esta década para la inteligencia artificial? No, fíjate que no tengo una preferencia. Yo nada más prefiero la música de R.E.M. ¿Qué canción tienes preparada para nosotros? ¿Qué música te gusta más para este tema? No, pues mira, vámonos, ¿qué te parece con algo más ad hoc de lo que estamos hablando de Tron y sus beats y todo ese rollo? Uh-huh. Hay un tema musical, un tema synth pop que sus sonidos son bastante crudos en el sentido de que no le mete gran efecto, por eso de alguna manera, y es agradable su música. El grupo se llama Fairlight Children y el tema se llama 808-bit, así se llama, 808-bit. ¿Va? Okay, 808. Well, I can see 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Bueno, yo quiero proponer a Tom York con su Hearing Damage. Está muy buena. Escúchenla. Este tema se desprende de varios temas, de varias historias del cine y está aplicado para escuchar el daño que tenemos de nuestras propias ideas. Entonces, Erwin, ¿cómo estás, Erwin? Platícanos, ¿cómo ha sido tu interacción con la tecnología desde que la conoces? ¿Qué tal? Pues, de hecho, la interacción con la tecnología, afortunadamente la tuve desde niño en casa, ¿Sí? en donde, pues, o sea, tuvimos en casa una Commodore 64, donde todo el mundo hacía sus tareas. Estoy hablando, pues, de ahí, en el año 88. Digo, cuando yo tuve el acceso a la máquina, porque mis hermanos lo utilizaban antes. ¿Y dónde compraban una Commodore 64? Ah, esa la trajo mi papá. Esa, en realidad, la historia va que en donde él trabajaba, trajeron esas computadoras. Ajá. Y bueno, y se hizo de bueno, logró a través de esos conocidos tener acceso a una de ellas. No fue ninguna del trabajo, sino que fue, digamos que enlace. Ajá. Entonces tenemos aquí impresora Printaform, una empresa mexicana, y dentro de todas las cosas que traía ese libro, de esa computadora traían un libro de programación para poder hacer juegos. La Commodore 64 tenía también una característica que era, como era de Atari, tenía la entrada al joystick. Entonces, si no quería jugar con el Atari, porque todavía en ese tiempo no tenía Nintendo, el Family o el Famicom, podías jugar con la computadora. O sea, con un control como joystick. Ajá. Y era el juego de Seúl 88, los Juegos Olímpicos Seúl 88. Caray. Creo que eres la primera persona que me dice eso. Bueno, aparte de Marco, que tiene su supercomputadora, pero no era como 64, o sea, no era tan antigua. Sí, yo mi primera computadora la adquirí ya en los 90s. Sí. Fíjate, bueno, un compañero Erwin trabajaba con una Commodore 64. ¿Jugabas Pong? O sea, ese jueguito que se proyectaba, que tenía una rayita de un lado y del otro, ¿no? ¿Erwin? Sí. Mira, sí lo teníamos, los controles. El juego no lo tenía. Y si luego, yo creo que desapareció, dejó de ser, no tengo idea. Pero no teníamos el Pong. ¿Y cómo se Pero sí veía? teníamos los controles. ¿Cómo se veía el del 88? ¿Eran puntitos detrás de un...? ¿Cómo se veía? O sea, fíjate que no lo recuerdo haberlo visto. Pues digo, en el caso era así, ni siquiera decías, era de 8 bits, era ver Atari, tal cual. Bits. Wow. Así, puntitos, así, punto, y moviéndose como hilitos, y ya. Ajá. Sí. Digo, de hecho, dentro de la Commodore, era de los primeros que podías utilizar, era color. Entonces utilizamos la famosa cajita que se conectaba al televisor en la entrada de coaxial. Ajá. Y ahí hacías tierra con los tornillos para donde conectabas la antena para la señal. Ajá. Sí. Y esa salida pues iba directamente a la Commodore. Como era color, también podías hacer diseños gráficos. También tenía, y aquí todavía existe ese accesorio que es una grabadora de cinta. Que ahorita quería hacer una mención. Hay una película en ahorita que estabas hablando de películas así viejas, que creo que fue de las primeras que yo ubico dos temas que a mí me interesó mucho. La inteligencia artificial y la ciberseguridad o el hacktivismo. Sí, claro. La película se llama Juego de Guerra. Sí. Es del año 83 con Matthew Broderick. Sí.
en donde el chavo se logra conectar a una computadora que se llamaba Warp Operative Plan Response. De la defensa, ¿no? La mega máquina del Pentágono. Pero su nombre clave era Joshua. Ajá. El creador de la máquina, Joshua, era un ingeniero especializado en inteligencia artificial. Y Matthew Broderick, él se lograba conectar a través de un equipo contestador, que era la grabadora que te comentaba de la Commodore. Ajá. Es la misma. O sea, digo, como un accesorio que pusieron, pero a mí, yo me acuerdo mucho y se me hizo muy, muy interesante eso. Y él lo hacía como un juego, porque él decía que era divertido conectarse, y él estaba jugando a la guerra con una máquina. Pero estaba jugando con me acuerdo que estaba jugando con los dispositivos de guerra, ¿no? No, estaba jugando con Joshua. Bueno, sí. Y Joshua estaba en ese momento generando un ataque, Sí, al mismo tiempo. sí. Y ese caso, David Laitman, que es el personaje de Matthew Broderick, él lo que hizo fue literalmente derrotar. También, de hecho, esa situación fue muy tomado para cuando fue la batalla de Gasparov con la super máquina de IBM Blue. Fue la primera supercomputadora que se supone que existía. Bueno, después de ENIAC. Que fueron exactamente, pero que eran desde los juegos donde él gana uno, pierde uno y empatan a través de inteligencia artificial. Pero fue muy tomado, fue muy comparado con esa película en su momento. ¿Y cuántos años tenías cuántos años tenías cuando empezaste a utilizar la Commodore? Tenía como 4 o 5 años. O sea, estabas bien joven. Padres y responsables que me dejaban agarrar las cosas caras de la casa. Bueno, pero no era lo mismo, no había internet, no tenías tanto peligro. El único peligro era que te interfaceas durante 10 horas, ¿no? Seguidas. Bueno, en ese sentido razón, pero no, la verdad es que siempre fue así de, ahí está la tele, ahí está, conéctate y ahí haz lo que tengas que hacer. Pero principalmente eran juegos. Porque en esos tiempos no había, no había internet, no había nada de eso. Sin embargo, sí teníamos esa película en casa, entonces jugaba mucho con ella, porque era para mí muy similar a lo que hacía lo que ocurrió en la película Juego de Guerra. Oye, ¿ya no tienes el dispositivo? ¿Ya no tienes la Commodore? Sí, aquí todo el mundo. ¿Cómo crees? ¿Nos puedes mandar una foto? Sí, claro, se las mando. Hoy mismo te la mando. Gracias, la pongo en el video, a ver qué. Y qué interesante. Sí. Tú, Marco, ya de hecho, tenemos dos más. Ajá. Sí. Y déjame buscar porque sí, también debo tener toda la reproductora que te comento que va conectada a esa Commodore. Porque esa está, de hecho, nueva. Nunca se usó. O sea, era donde grababas cintas. Bueno, yo las llegué a utilizar. También vi a personas grabar juegos en esas grabadoras. ¿Tú, Marco, ya no guardaste tu computadora viejita? Ya. No, sí, ya. Que en paz descanse. Bueno, nos va a mandar una foto. Es interesante. Nunca se me había ocurrido que tuviera todavía su computadora antigua. Sí, claro. Sí, es que la mía realmente es muy parecida a las computadoras actuales, era ya mini torre, ¿no? Lo que sí, el teclado, en ese tiempo se manejó mucho el trackball como mouse y salieron varias ediciones de un teclado con el trackball pegado, de esa manera era mi teclado de aquel entonces. Ahora ya no existe eso, o sea, se maneja trackball pero ya integrado en el mouse y una cosa rara es que, pues yo pienso que sí puede ser práctica, pero no sé, el mouse tiene más botones que el teclado, creo. Y ahora desarrollaron el touch, ¿no? Bueno, a mí no me llama la atención. ¿A ustedes sí les llama la atención el touch en la pantalla? No se me hace muy útil. Bueno, hay mucha gente que sí, ¿no? O sea, salvo cosas muy puntuales que tengas que hacer en la pantalla, pero en realidad no, yo soy más del teclado y mouse. Sí, bueno, no nos tienes razón. Entonces, Ervin,
¿Cómo decidiste tú? ¿Cómo decidiste seguir en la tecnología? Tú dijiste, bueno, pues me doy cuenta de que fuiste influenciado muy joven en la tecnología. O sea, creo que eres la persona con la influencia más joven de nosotros. Entonces, ¿cómo decidiste cómo dedicarte a la tecnología y seguir en eso? ¿Fue consciente o tú dijiste, me quiero dedicar a esto? No, de hecho, como comentaban, había muchas películas, series que hablaban mucho de esto, Metrópolis, Gran Coloso, ya después, la era un poco cyberpunk, ya sabes, tecnología futurística, como eran los halcones galácticos, Brave Star, eh, hasta las computadoras de la Guerra de las Galaxias. Pasaste por toda la industria pop. Mira, de hecho, te comento exactamente cómo la historia aquí en la computadora, las computadoras en mi casa. Primero, la primera computadora que tuvimos era la Commodore 16. Ay, caray. Y esa luego se cambió por la Commodore 64. Esa se compró en el Aurrera. Por eso decía que la primera computadora sí fue así conseguida. Ya después ya fue comprada. ¿En Aurrera Pero vendían computadoras? pues es que Aurrera fue la primera empresa en México que utilizó código de barras y lectora de código de barras. Ok. Ok. O sea, mira, si nos vamos a ese nivel de tecnología, o sea, Kodak, la empresa es quien desarrolla e implementa por primera vez el código de barras allá en Estados Unidos. Ese, obviamente, ya, pues, cuando se probó y todo demás, se lo traen ya, se exporta a todo el mundo, y cuando llega a México, de las primeras empresas que empezaron a hacer uso de modelos de inventarios y todo ello con tecnología de código de barras, fue Aurrera. ¿Y en qué momento decidiste tú de dedicarte a eso, a la tecnología al 100%? ¿Tú lo planeaste? ¿Tú lo pensaste? Dijiste, para ti sería. No, de hecho, sí, como te comentaba, a mí se me hace todavía muy divertido estar desarrollando algo que de repente me surge en la mente. Muy bien. Entonces, el acercamiento a la tecnología simplemente se da por ese gusto. No tengo, no, como si no hay algo de trasfondo de, no, es que mi familia, mis padres, mis primos, alguien era fanático de la tecnología, era ingeniero, no, simplemente lo tuve, me gustó y apliqué la de, voy a trabajar en aquello que me gusta hacer. Bueno, de hecho, en nuestro caso es lo mismo. Como te digo, somos migrantes digitales y vamos a seguir continuando haciéndolo. Aunque sean nuevas generaciones, sigue cambiando la tecnología. Y de hecho, con nosotros pasa igual. Nadie, bueno, de mi lado nadie se dedicaba a la tecnología. Serán máquinas y herramientas, pero no tecnología. También Marco nos platicaba que él decidió dedicarse a esto porque sí le gustaba. Bueno, yo como negocio, pues lo veo también ya demasiado saturado, pero digo, funciona todavía. Entonces, tú decidiste ser administrador de datos. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que te decidió ser más para administrador de datos? Bueno, aquí la administración de datos se dio, es decir, por mera casualidad, por la habilidad, Sí, claro. porque realmente, voy a ser sincero, mi pasión era soporte Ah, y lo sigue siendo, porque ok. era literalmente o dedicarme a descubrir qué le duele a la máquina o dedicarme a descubrir qué le duele a una persona. No me gusta la medicina, entonces me dediqué a sistemas. De ahí fue que administrador de base de datos, ¿cómo fue que llegué? Porque era cuando estaba empezándose a desarrollar también el inteligencia de negocios, a través de modelos de reportes, a través de hacer cubos de información y bla, bla, bla.
Por eso es de que de ahí pasé de soporte a administración de datos. Y de esa administración de datos fue que empecé a andar también trabajando en seguridad de la información. Okay. Y hoy, y la inteligencia artificial, pues ahora sí que es el cúmulo de qué es lo que viene y cómo desarrollar más información y obtener mejor análisis con la misma cantidad o la suma de mucha información variada. ¿Y cuál fue su primer contacto con la tecnología de inteligencia artificial? Para mí, la verdad es que no recuerdo, bueno, plenamente así que dijera, ay, está trabajando de manera automatizada, pues nada más los chatbots que te respondían automáticamente con rutinas de preguntas ya preestablecidas, pero más allá, en realidad no recuerdo. ¿Tú, Marco? ¿Tú recuerdas cuándo fue tu primera interacción con la tecnología de inteligencia? Yo creo que es el mismo caso que tú comentas. En realidad no hay así como que una respuesta, digamos que exacta, porque obviamente había ya material con el que trabajar, vamos a decirle así como pre-inteligencias artificiales, como los famosos chatbots, que de alguna manera, o sea, tú sabías que entrabas a un lugar y te iba como que guiando así de acuerdo a tus decisiones, Sí. lo que necesitabas, ¿no? Pero creo yo que esto, ya el concepto de la inteligencia artificial se entrega más en base a una pregunta precisa, una respuesta exacta, digamos, ¿no? O una respuesta aproximada. Entonces, pues es casi el mismo camino de los chatbots, pero exponenciado, yo diría, ¿no? El chat GPT, eso fue lo primero que vi, que te respondía de manera automatizada, pero con una respuesta de búsqueda. Bueno, lo que hace es buscar en diferentes bases de datos y lo hace más conciso, entrega una respuesta más concisa y te entrega un texto que te dice, bueno, sí, esto se encuentra de fulano de tal. Hubo una vez, estando en una conferencia con Ervin, de hecho fue la primera vez que vi a alguien que estaba usando ChatGPT. Mientras yo tomaba atención en la persona que estaba hablando de seguridad, el buen maestro Ervin estaba chateando con el GPT. Y me llamó mucho la atención porque lo tenía en su teléfono. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dijo que era ChatGPT. ¿Y para qué lo usabas, Ervin? O sea, le preguntabas cosas o desarrollabas algún texto de ahí, de sus búsquedas. Es lo que hacías. Bueno, fue la primera persona que vi que usara ChatGPT de manera, no sé, sin hacer una búsqueda sin sentido, ¿no? A ver, esa vez estaba buscando, eh, él estaba, bueno, la persona que estaba dando la ponencia en este caso ¿de qué era? Era de Es que seguridad. era de, Era de una sí, era solución. de segundito. Sí, era una solución, pero era ya me acordé, que era de control de funciones y accesos para generar políticas. Sí, 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 sí. Y él estaba dando unos ciertos datos en su presentación y a mí no se me hicieron lógicos, porque estaba tomando información muy tanto estacional como muy, digamos, internacional. No lo estaba tropicalizando con nosotros. Exactamente. Por lo que te dije, bueno. Entonces lo que... Uh-huh. No, sí, dime. No, sí. No, sí, continúa, no. O sea, entonces no se me hizo lógico y quise saber la información que había en México. Obviamente, ahorita ya la inteligencia artificial, los lenguajes LLM ya están mucho más avanzados tomando en cuenta que ya se pueden conectar directamente sobre Internet para poder descargar esas actualizaciones de la información y estar al día. Mientras antes era cantidades hasta cierta fecha. Por ejemplo, en ese momento ChatGPT estaba a casi 8 meses de atraso en cuanto a la información que existía en Internet. Pero para mí era suficiente para poderle hacer la pregunta de la información que estaba dando, si era o no símil a la información que, o sea, con México podía ser
comparable con la información que estaba dando, que era de Estados Unidos. ¿Y tú lo usas de manera regular? O sea, ¿de manera profesional lo utilizas? O sea, ¿utilizas la inteligencia artificial o ChatGPT para algo o realmente nada más para tus consultas? No, lo utilizo de todo, para todo. Desde para hacer imágenes, para hacer ideas. Eso lo trabajo mucho con el área de compras en la empresa. También como para, yo hago un trabajo y de ahí puedo pedirle que me valide lo que necesito, lo que estoy desarrollando. También la información, como te comentaba, Ujú. que me dé un resumen de algo que en donde yo me tardaría a lo mejor 15, 20 minutos. Para mí es más fácil mejor subirlo. Ya tengo un LLM ya programado y de ahí le digo, toma la información y dame un resumen. Y me lo da en 2 minutos. Pero hay diferentes versiones de ChatGPT, ¿no? Bueno, lo que he entendido es que es una generativa, otra de búsqueda de datos y otra que hace programación. Otra que hace pequeños bloques de código. Mira, bueno, voy a partir de, así que voy a iniciar desde el inicio y decir exactamente qué es un LLM. Ujú. Un LLM se traduce como, bueno, en inglés es Large Language Model o un modelo de lenguaje grande, que es la base en donde trabaja la inteligencia artificial. Todos esos, toda esa programación inducida o programada o creada para esos LLM se llama prompt. Cuando metes un prompt muy especializado, se le conoce como metaprompt, que son, el día de hoy ahí, no sé si han visto que llegan a anunciar en algunos hasta canales de YouTube u otros así de hacer comerciales en TikTok o en otras plataformas de redes sociales, que hablan acerca de puedes conectarte con para hablar con tu personaje favorito, con tu persona ideal, con tu artista, con alguien inventado. Un profesional, vamos a decirlo, entrenado para poder responder de acuerdo a tu necesidad. Uh-huh. Ese es un LLM preparado con un metaprompt. Uh-huh. Ajá, okay. De ahí me refería de que yo tomo ya mi metaprompt para que me saque un análisis que a lo mejor yo lo tendría que pasar a otra plataforma si no quiero yo subirlo a mi servidor de inteligencia de negocios. Y me da un resultado mucho más ágil. Y esos segmentos que generan ChatGPT, no, bueno, he escuchado que mucha gente hace lo mismo que tú. Puede ser que lo esté copiando y regenerando y regenerando y regenerando, o puede ser que sí te entrega algo único, que no creo. No. Hay que partir, y ahora sí, a la respuesta de ese momento. Hay múltiples LLM, sí, hay muchísimos. Se encuentra IBM Watson, Siri, el de Gemini de Google, de OpenAI, que es el ChatGPT, y muchísimos más. Ahora, todos esos son entrenamientos, todos a partir de la base del árbol de decisiones. Uh-huh. Es la famosa pregunta de sí o no, y de ahí sus raíces. Sí. Se va entrenando automáticamente, la respuesta es sí, de acuerdo a, yo le doy una pregunta, si es la pregunta que busco, entonces le digo, si él me interesa, por eso luego aparece en un dedito arriba, un dedito abajo, porque es la manera en que aprende. Ok. O sea, pero va desarrollando el LLM, perdón. Ese segmento de negocio ese segmento de código lo va guardando para posibles respuestas alternas o lo va desarrollando conforme son sus respuestas correctas. Bueno, eso lo toma en cuenta, lo desecha. Fíjate que eso es una situación que todavía no comprendo. Mi capacidad de programación no es tan amplia como la de ustedes, pero entiendo que
abstraerme en ese tema para mí ha sido muy complicado. Por eso el tema tan abordado, ¿no? Sí aprende, sí está aprendiendo, o solamente usa las respuestas que son correctas, como lo estás señalando. Mira, en ese sentido es un poco complicado porque al final del día, o sea, por eso decía, exactamente qué es lo que está detrás de la inteligencia artificial. Está considerado un montón de mini computadoras que son las redes neuronales, que son las que ayudan a hacer más rápido los procesos. Sí. Ahora bien, toda la inteligencia artificial se basa en árboles de decisiones. O sea, ya desde ahí, veámoslo así de rápido. Es un sí o un no. Sí. Si la respuesta o la decisión que toma para entregarte como una respuesta después de pasarla por múltiples redes neuronales, te dice, esa es la respuesta, pero tú le dices, no, fíjate que estás omitiendo tal cosa o esto no me hace sentido. Por ejemplo, una operación, tú le dices, ¿cuántos? 5 por 8 te dice 35. Dice, no, 5 por 8 es 40. Entonces, ¿qué va a hacer? No es que vaya a sustituir el código, sino que no lo va a considerar para más adelante. Y va a mencionar, o en un momento su propia programación le va a indicar que el LLM, o sea, el 35 no es no es el resultado de 5 por 8. Ese es de parte de su árbol de decisiones. Muy bien. Ahora sí entiendo la teoría de cómo prácticamente está respondiendo, ¿no? Y cómo está aprendiendo. Ahora, ¿tú por qué decidiste seguir estudiando inteligencia artificial? O sea, para ti, ¿tú piensas que seguirá desarrollándose esta nueva tecnología? O sea, como IA generativo, bueno, claro, se va a seguir utilizando, ¿no? Pero como desarrollo, ¿hasta dónde va a llegar? Por eso es que están cerrando las puertas a tanta gente programadora ya de desarrollo, se lo están dejando la tecnología artificial. Mira, perdón si utilizo mucho la multilla de mira, disculpen, pero mira, no, ya hablando en serio, realmente es algo temporal. Esto se ha dado pero muchísimas veces a lo largo de la historia de la tecnología. Cuando surge el procesamiento por hojas de datos, bueno, hojas de cálculo, que hoy se llama Excel, ¿cuál fue la primera respuesta que hubo en el entorno laboral? Gracias a Excel ya no van a ser necesarios los contadores. Ah, bueno, sí, eso fue un error completamente y sigue siendo. Ahora te voy a dar otro. Gracias a las redes sociales, bueno, en este caso, los servicios de mensajería, como puede ser Telegram, WhatsApp, todos ellos, van a sustituir las llamadas telefónicas. Bueno, en realidad sí está sucediendo. Sí está sucediendo porque mucha gente con la que me comunico de manera actual prefieren el texto, prefieren mensajes de voz a la llamada telefónica común. Ajá, pero no dejó de ser un medio de comunicación. No se sustituyeron los mensajes de texto como el SMS, no se sustituyeron las llamadas telefónicas como son llamar así de uno a uno. Sí. Tampoco llamadas grupales. Sigue siendo lo mismo, pero ahora utilizan otros canales. Ahora lo que hacen es que están más reforzados, tienen más seguridad. Así es. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ahorita es el boom. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo quiere saber de ello, todo el mundo considera de que va a ser el monstruo que va a acabar con carreras como diseño, programación, hasta para compras. Y realmente, así como lo dijo el director de la empresa en un curso que nos dieron, la frase exacta fue: no nos hagamos mensos. La inteligencia artificial hoy es el momento de empezar a implementarlo para que la gente empiece a aprenderlo, ya que para mañana se va a volver el Excel de los contadores. Ok.
Hoy, un contador que no sepa usar Excel es un pésimo contador. Bueno, que sí, pues sí, no, que no estudio. Ahora tengo esa situación que estás diciendo que tenemos que aprender la tecnología, la inteligencia artificial. En todos los lugares a los que he asistido como conferencias y cursos, hablan de la IA generativa, siempre. O sea, nos están diciendo todo el tiempo la IA generativa, los controles de la IA, esta inteligencia artificial sirve para, como me doy cuenta, hay una inteligencia artificial para cada cosa, ¿no? Una vigilante, una que genera, una que organiza datos, incluso el SAT ya incluyó en sus plataformas la IA organizadora de datos, porque gracias a la nueva inteligencia artificial que implementó, ahora los datos ya son procesados mucho más rápidos y ordenados. Esto se reflejó inmediatamente en que empezaron a mandar citatorios y nuevas auditorías. Y lo vi mucho más rápido, porque antes se tardaban 6 meses en mandarte una auditoría, ahora se está tardando un mes. Entonces, quiere decir que sí está funcionando en la organización. Bueno, y que los funcionarios pues, no hacen su trabajo, ¿no? La inteligencia artificial sí lo está haciendo. Tú, Marco, ¿qué otra, por favor, ilústranos con tu expertise, cómo has visto el uso de la inteligencia artificial? Mira, yo te voy a hablar de, al menos de lo que yo hago, porque ves que hago programas para radio por internet. Entonces, lo que son los promocionales, ahorita que Irving lo comentó, sí hago, le mando a Bing, al creador de imágenes de Bing, que al final de cuentas usa ChatGPT, le mando así un prompt, ¿no? Oye, yo quiero así, no sé, un robot tocando un sintetizador en un espacio, ¿no? Así con muchas planetas y cosas así. Y ya la inteligencia artificial me entrega resultados, me entrega 4 resultados en este caso. Entonces ya digo, bueno, pues me gustó. O de repente digo, no, pero ¿sabes qué? Pero quiero que también tenga discos de vinilo volando. Ok, ya lo vuelve a modificar, me entrega otro resultado y así yo le voy haciendo como lo que quiero, ¿no? O sea, ese es en ese caso lo que yo he hecho, pero no ando buscando como que un diseño muy específico y estar metiéndome en muchos lados. Ya últimamente lo que he hecho es eso, o sea, pedírselo a la IA en este caso, que me haga un diseño y pues la verdad es que no me he quejado del resultado, ¿no? La IA generativa. Sí, la otra es que, bueno, del otro programa que tengo con esta chica, donde ella pues hace la conducción, la locución y la conducción, yo escribo el guión de cómo va a estar el tema a tratar. Entonces ella usa ChatGPT para que ese guión lo haga un tipo storyteller y le va el resultado de cuenta dicen, por ejemplo, ¿no? Yo no lo escribí, pero la IA sí lo puso. Se escuchan sonidos de explosión y naves espaciales, ¿no? Y yo digo, ay, güey, o sea, bueno, los voy a buscar y lo voy a meter, ¿no? Y sí, ya cuando integro todo el resultado en el programa se escucha padre, ¿no? No es tan exacto porque hay que estar haciendo correcciones. Obviamente la inteligencia artificial no sabe qué es el spacing o no tiene como que en su modelo de lenguaje lo que comentaba Irving, qué es el spacing, o sea, cuáles son todos sus argumentos, o sea, al final de cuentas captura de la red la información, entonces puede ser que esa información no sea la correcta, ¿no? Entonces, bueno, ya hacemos la revisión, hacemos las correcciones y ahora sí ya armamos el programa, pero eso de usar una IA para hacer un storytelling de lo que voy a comentar, a mí no se me había ocurrido, ella fue la que me lo sugirió y pues así le hemos estado haciendo, al menos digo en mi caso, así es como ocupamos la IA, ¿no? Interesante, bueno, o sea, realmente nada más son aplicaciones personales. De manera profesional, de mi lado sí también he utilizado la generativa para imágenes, para algunos sonidos y para la vigilancia de la red, o sea, de diferentes redes. He utilizado una aplicación que se usa desde fuera, que se llama, bueno, en este momento no te puedo decir porque no lo traigo a la mano, pero es un sistema que se dedica a verificar que los puertos estén utilizables o no utilizables, que mis servidores estén activos, estén
respondiendo, no solamente que estén encendidos, sino que estén respondiendo, que puedas iniciar sesión, que puedas verificar los datos, también cuánto tiempo se dedica cada usuario a utilizar cada servicio, y para eso sirve el monitoreo. Pero más allá, como tú lo has utilizado en storytelling o algo así, pues no. También conozco muchos estudiantes que se dedican a utilizar la inteligencia artificial para generar sus trabajos. Y primero, generan un documento de un tema en específico, y eso me preocupa porque sigo en un momento que generan su documento. Es una tarea, ¿no? Generan su documento, generan todos sus datos a través del chat GPT. Pero como dicen, es fidedigno, y lo pasan en otro generador de datos como, no sé, como Pilot o como Gemini, que lo pasan ahí y para ver si existe ya algo similar. Si no le da resultado, lo presentan al maestro. Y eso me preocupa, porque ya no están estudiando en absolutamente nada, ya nada más están generando. Y eso sí me preocupa, porque ¿qué tal si la información es real o no? Ahí tú, maestro Irving, ¿qué has visto en ese? ¿Tú también utilizas ChatGPT para generar tus documentos? No voy a mentir, claro que sí, pero volvemos a lo mismo. Es que ChatGPT es uno de tantos. Sí. ¿Y exactamente qué es lo que hace? O, por ejemplo, ahorita que comentaban, en el aspecto profesional, comentabas algo muy específico, el SAT. Uh-huh. ¿Qué es lo que llega a hacer? Utiliza, digamos que, un modelo de agrupación de la información, que es supervisada, no supervisada y semisupervisada. Cuando no es supervisada es, por ejemplo, toda la parte que estamos ahorita platicando sobre los storytelling, las imágenes y la. La que ya es supervisada es la que hace a través de la clasificación. Por eso es que para ellos fue muy importante la evolución de la facturación 3.3 a la 4 por el tema de la homologación por los códigos, la famosa clave SAT, que tanto piden el RFC y su código postal, para poder que nosotros le entreguemos ya clasificada la información. A ellos les llegan y lo pueden procesar mucho más rápido. Ahora, por ejemplo, que los jóvenes, que todo el mundo utilice sistemas para verificar que no existe en línea. Sí existe, de hecho yo utilizo para la tarea, yo lo utilizo. Cuando yo tengo que entregar algún trabajo en la maestría, a mí me piden pasar por un programa que valida cuánta de esa información es la que se encuentra hoy en las redes. Creo que lo más alto que le saqué fueron 80, pero porque literalmente me pidieron, pon una imagen de la última certificación que tuviste. Y eso lo que iba a tener una del 80%. Es lo único, ¿verdad? ¿O qué? Pues pareciera. No, pero es preocupante, porque hasta ingenieros arquitectos que deberían de estar generando su propia información están utilizando a ChatGPT o las inteligencias para crear documentos. Eso me preocupa porque ¿qué se está formando actualmente, no? ¿Qué se está formando actualmente? Digo, incluso de mi lado he visto que también se utilizan ese tipo de tecnologías. Digo, pero no a ese nivel. O sea, sí existe una inteligencia artificial que esté generando código para algunas nuevas aplicaciones. Sí, y funciona. Pero he visto que es lo mismo que utilizan en diferentes rubros. O sea, utilizan ese mismo código para diferentes aplicaciones. ¿Y quién dice que está bien? ¿Quién lo revisa? ¿Hay un humano que está detrás revisándolo? ¿O no? No, yo creo que no. Ese es exactamente el punto que te comentaba hace un momento. Que es, la inteligencia artificial se tiene que volver el Excel para los contadores. Hoy Excel ya lo utilizan para ciencia de datos, para contabilidad, para manejar cuestiones, pues principalmente manejo de números, para llevar control de registros, inventarios, que no es contabilidad, pero bueno,
pero también lo utiliza, ¿no? Ujú. Al final, ahí es donde viene alguna pregunta. ¿Llegará algún momento el día en que la inteligencia artificial sustituya a los profesionistas? La respuesta es dependiendo qué tan bien preparados estén los profesionistas. Para utilizar Porque si sabes, exactamente, para que lo utilicen como una herramienta que les agilice, que les dé el 70 u 80% del trabajo hecho, y ese ajuste fino, ese detalle fino que debe tener hace que la información, la documentación, el desarrollo del programa, las imágenes, lo que fuera, sea lo más exacto posible a la realidad. Ahora, al final del día, no le puedes tú decir todo lo que necesitas, tú necesitas darle los ajustes. Mm. Y y eso se viene dando, el que poco a poco han sido menos, ¿cómo decirlo? Menos eficientes las personas, los jóvenes, profesionistas también, cuando empezaron a surgir los teléfonos inteligentes. La gente empezó a dejar de esforzarse en memorizar y en hacer cosas, todo está en un teléfono. Bueno, Con sí, la inteligencia artificial, ese va a ser el punto final, que la gente va a dejar de esforzarse porque ya se los da una máquina. Pero, ¿quién lo va a validar? La persona o el profesionista que haya pedido la información. ¿Y cómo lo valido? Si me sé mi número, pero no me sé muchos números. ¿Tú, Marco, te sabes algunos números diferentes? Aparte del de tu casa, el tuyo. Sí, el de mi trabajo. Por eso, aparte del de tu trabajo, tu casa y el tuyo, ¿alguno más? Yo no me sé ninguno otro. El de mi esposa. Para alguna emergencia, ¿no? Sí. No, pues también si le golpean, pues, que no mienta. Sí. No, pero la verdad es que así números como antes yo me acuerdo. Sí, exacto. Hablando de teléfonos celulares, cuando todavía no confiábamos mucho en sacar un número o guardar un número ahí, ¿no? Entonces yo tenía en la cabeza como 20 números. Ahorita la verdad, si tengo 5 son muchos. Exacto. O sea, si me acuerdo de uno es porque realmente lo uso diario, ¿no? El sistema de monitoreo que utilizo es PRTG. Es creo que de desarrollo alemán. Está muy bueno. Deberían de darle una revisada. Entonces, Marco, ilústranos, por favor, de la ficción a la realidad. ¿Cómo defines la inteligencia artificial en la realidad? De cómo la conociste en el concepto ahora. Yo digo que es una herramienta más, así que coincido mucho con lo que comentó Erwin hace rato. Yo lo considero una herramienta más. Obviamente, como bien también dice Erwin, si la herramienta me va a hacer las cosas y yo no me aplico para saber por lo menos de dónde viene el asunto, o sea, me va a volver flojo, le voy a confiar a la herramienta todo y pues estamos peor, ¿no? Pero yo así lo veo actualmente. Un caso así rápido, una ocasión, no me acuerdo en qué sitio decía, crea tu propia IA, ¿no? Entonces ya según yo creé la mía, ¿no? Pero obviamente su modo de lenguaje pues principiante, yo le empezaba a decir cosas y no, como que yo sentía que no dominaba bien lo que yo le decía. Llegó un momento en que, o sea, de desesperación, pues, ay, qué tonto eres, o sea, yo puse, ¿no? Así. Y entre mí riéndome, ¿no? Porque dije, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Y crees que ella me empezó a decir, no, sí, porque luego a denostar a la gente, que no sé qué, y tú sabes que yo soy muy así de que si me pican, pues le sigo, ¿no? Sí. Entonces yo le escribía y cada respuesta que me mandaba la IA me daba un montón de risa. Y decía, pues ¿quién se puso a programar esto, no? Y ya, y no, y que, a ver, tú, que quién sabe qué esto. No, que quién sabe qué, o sea, pero así como un niñito que con el que te enojas y te está responde así. Y a mí me dio mucha risa y dije, a ver, ya hasta que dije, a ver, vamos a ver qué tan inteligente es. A ver, yo, no me hables así, me estás faltando respeto, esto y esto. Y que me pone, sí, disculpa. O sea, después de que soltó así todo un show de dramático que no ni en las novelas lo ves, sí. A mí me dio mucha risa, o sea, yo dije, o sea que está muy básico esto, ¿no? O sea, yo pienso una inteligencia artificial ya debería como que incluso hasta manejar ese tipo de
de momentos. Entonces por eso lo veo yo actualmente como una herramienta todavía, ¿no? Exacto. Así es lo mismo que he escuchado de varias personas que se dedican a la tecnología. Como herramienta generativa, pues está muy bien. Va a seguir utilizándose para organizar datos, para ayudarnos a ciertas tareas que nos dan mucha flojera, pero yo, de mi lado, como lo veo, sí la siguen utilizando para hacer documentos a los que les están dando validez. Ya no digamos documentos técnicos, también en la política, ¿no? Por ahí un documento que me encontré de un reportero, vi que una inteligencia artificial había sido la generadora de la nueva ley judicial y que tenía muchos errores porque no había pasado por por un humano. Y tiene razón, la jurisprudencia que han hecho los humanos no tiene nada que ver con un resumen que están generando todo el tiempo las máquinas. Ahí nos dice Erwin que le da mucha flojera. Pues sí nos da flojera. Y estamos metiendo las máquinas para hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, me da mucha tristeza eso, ¿no? Entonces, la IA generativa, ¿en qué se basa? ¿De dónde obtiene métodos para generar textos o imágenes? Yo sé que son códigos que ya están predefinidos, como ustedes los dicen, pero ¿de dónde obtiene la información? ¿Del mismo internet? ¿O tiene sus propias bases de datos de donde obtiene la información? Ahí tú, Erwin, ¿qué sabes de esto? ¿Qué tú, en tu uso que le das, de dónde obtiene la información? Porque yo, como dice Marco, las respuestas son muy cuadradas. Yo pienso que tienen una misma base de datos. Bueno, no es que tengan una misma base de datos, realmente no tienen datos. Tú lo buscas. Es como, no sé si recuerdas cómo pasamos de la base de datos estructurados a base de datos no estructurados, cuando surge del SQL al MongoDB, a SAP HANA. Y ahí empieza a través de la agrupación. Ajá, a través de la minería de datos, a través de la agrupación de la información, a través de la agrupación de condiciones y conocimientos. Eso es lo que hace, por eso se llama una LLM. O sea, tú le enseñas, y regreso a ese ejemplo, que 5 por 8 no es 35, pero sí es 40. Entonces se quedan con esa información. El 5 por 8, sí 40, no 35. Y nunca más lo vuelve a tomar, porque sabe que no lo es. ¿Cómo sabe? Porque le da una etiqueta. ¿Qué es lo que hace a través de la creación, la inteligencia generativa? Lo que hace es utilizar todas esas sí y no a través de aprendizaje, a través de líneas de información ya creadas para generar nueva información. Y nunca va a ser igual uno a la otra, aunque tú le digas 3 veces la misma instrucción con el mismo antecedente. ¿Por qué? Porque lo va a tomar de diferentes lados. Cada empresa, asimismo, también tiene sus propias líneas de código. Llámese con Meta, con el famoso asistente de WhatsApp o de Messenger de Facebook, que se llama, con OpenAI, con Gemini de Google, con Midjourney y con tantas otras más. Todos tienen el mismo motor de aprendizaje. A eso iba, fíjate. A eso iba. Al final de que lo que estás diciendo, todos se parecen. Mi pregunta hacia eso sí sería, ¿tienen el mismo núcleo? O sea, ¿vienen del mismo fabricante, por así decirlo? No estoy diciendo que sea el mismo fabricante, pero tienen el mismo núcleo. Todos tienen el mismo núcleo, porque se llaman diferente, pero hacen lo mismo. Sí, ese es por eso ponía el ejemplo de la base de datos. Porque al final, ¿quién fue el primero? ¿Cuál fue la primera empresa que tuvo una base de datos? Que creó un sistema que almacenara información a través de filas, columnas, en tablas, en base de datos.
No, pues ¿cuál fue? Ilustrarnos con eso. Mira, ahora sí que, ¿quién fue el primero? Hay Hablando, muchas, ¿perdona? hablando de datos masivos, yo te podría Ajá. decir que fue Google. No, ¿No fue la NASA? La NSA. no, no, no. De hecho, todo, recuerden que KGB. ahora sí que da el dicho de todo lo que todo lo que hoy llega a la humanidad, primero pasó por el ejército de los Estados Unidos. Bueno, Y el primero que lo hizo fue la NASA. El desarrollo de la NASA fue desarrollado por IBM, que fue llamado, bueno, fue el Integrated Data Store. Ya después fue que empezó a utilizarlo con hoy, que tiene su famoso el Informix, que ya fue la evolución de del IDS. De ahí ya vinieron otras empresas, como fue Microsoft con su propio modelo de base de datos, Oracle con su propio modelo de base de datos, y ya los que surgieron más adelante. Este, mm, que fue MySQL, hoy MariaDB y tantos más que han surgido. A lo que iba es exactamente esa etapa. Todos tienen el mismo núcleo, todos tienen la misma capacidad para almacenamiento. Cada uno tiene sus propias modificaciones que los hacen más eficientes para sí mismo. También SAP tuvo el propio NetWeaver. ajá. Y todos tienen sus modalidades. O sea, son los gratuitos y los de paga. Claro, los de paga los va a mantener algunas personas para que hagan lo que tú necesitas, ¿no? Y como dice Marco, le hemos entregado nuestros datos a muchas empresas, no nada más estamos diciendo de Microsoft y Google. Google tiene muchísimos datos. Yo he visto videos donde tienen miles de servidores con miles de discos que ellos mismos ya no saben ni qué es lo que hay. Y toda esa administración de datos, pues lo tienen que empezar a buscar, ¿no? Eso sí está interesante de platicar en algún momento. Toda esa información a dónde se está yendo, quién la guarda, incluso mis datos, pues datos personales, ¿no? No digo nada más mi nombre, sino fotos, información, grabaciones. ¿Quién dice que no tiene, que el Google no tiene una copia? Nada más porque lo haya eliminado. ¿Quién dice que realmente lo elimina, no? Eso sí es, para mí eso sí es una preocupación. Y sin embargo se los he entregado, sin preguntar. Sí, de hecho, eso ocurre también con Facebook, con Twitter, bueno, Sí, claro, hoy X, claro. con tantas empresas. Y ese es otro grupo que es en la parte de la seguridad de la información, lo que protege la ISO 27001. Y hoy con la ley europea de la protección de la información, bueno, la Sí, protección de datos, sí. eh, la GDP, la GE, Data Protection, sí, GEDP. Ajá. Ah, toda esa información, todo ese cúmulo, al final es dónde está almacenado, para qué lo usan, cómo se utiliza. Sí. Lo mismo ocurre hoy con la parte de la inteligencia artificial. Uh-huh. Toda esa información que yo le doy para que me genere información, para ellos es aprendizaje, Sí. para esos el lenguaje de los LLM, los modelados de lenguaje, y los utilizan para hacer creación a través de inteligencia artificial generativa, cognitiva y tantas otras, más eficientes y más cercanas, Mm. a través del árbol de decisiones, sí y no. Hoy te voy a poner un ejemplo propio. Eh, a mí me solicitaron hacer una herramienta para hacer un sugerido de compras. Sí. Utilicé la inteligencia artificial para decirle, quiero que me hagas todo este desarrollo. Y en lugar de yo tardarme
2 semanas en hacerlo a través de prueba y error, a través de revisión de escritura, de estructura y todo ello, yo le pasé a la información, le dije qué es lo que necesitaba y me hizo el desarrollo. Me lo terminó en 2 horas, ya total, o sea, a través de prueba y error. Y me hizo el 80% del trabajo. Entonces yo terminé en 6 horas, o sea, en un día laboral, lo que pude haber hecho en 2 semanas. Pero fue a través de, como te comentaba, de darle primero una enseñanza de quién quiero que seas, qué es lo que necesito que hagas y cuál va a ser el alcance que necesito, haciendo meta prompt. Claro. Y eso se lo queda de aprendizaje. A lo mejor en un momento dado alguien en otro lado dice, oye, quiero esta idea así, así, asado, porque X, Y, Z, y va a ser muy similar a lo que yo hice. Y le va a entregar el 70% de mi código hecho a través de la inteligencia artificial. Ya que de ese 100, para mí apenas fue el 70. Lo estás utilizando a tu favor. Exactamente. Al fin y al cabo, Marco, Erwin, la tecnología artificial, la inteligencia artificial por el momento no nos va a conquistar, ¿verdad? O sea, no va a ser no nos va a asesinar, no nos va a tomar dormidos y va a explotar una bomba nuclear, ¿verdad? O sea, la ficción realmente no nos está enseñando lo que puede suceder, pero en realidad, como les he dicho, la realidad supera la ficción. Pueden suceder otras situaciones, sí, pero no nos va a conquistar así, ¿verdad? O sea... Sí, es que yo pienso que todavía está lejitos, todavía viene como dando la vuelta apenas a la cuadra. Bueno, o sea, porque nos salvamos de la conquista de 1997 perdón, ¿cómo se llamaba la de Terminator? Se llama Skynet. Nos salvamos del 97, ¿no? De Skynet. En el 99, la inteligencia artificial de los que de Matrix, esa no tiene nombre, ¿verdad? Nada más es inteligencia artificial. Y luego de varios otros ataques, ya nos salvamos, ¿no? Entonces, podemos dormir tranquilos, ¿no? O sea, no va a suceder inmediatamente. Es que estamos hablando de... bueno, volviendo a las leyes de Isaac Asimov, de las leyes de la robótica, fíjate que este señor estaba tan adelantado a su tiempo que no me acuerdo en qué parte, cuando estaba hablando de inteligencia artificial, alguien sugirió que siguiera las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Entonces, teniendo en cuenta eso, a pesar de que hubo aún así con todas las leyes, bueno, en el libro vemos que hubieron así como que esas ciertas detalles y puntos así como que de repente sucedieron porque sucedieron así, que las leyes al fin de cuentas no cubren. Pero sí, bueno, la verdad es que en ese sentido yo pienso que estamos todavía muy lejos para una cosa así, ¿no? A menos que alguien esté realmente programando una cosa así para hacer daño a otra persona, a otro país, ¿no? Que eso sí, para que veas, eso sí puede existir, ¿no? Sí, o sea, hay tecnología que sí se ha utilizado específicamente para dañar ciertos núcleos de información, ¿no? Por ejemplo, los norteamericanos que quieren a fuerzas dañarse entre los norteamericanos y los rusos, hay ciertos ataques que sí quieren dañar a sus núcleos de generación de electricidad nuclear, ¿no? Y atacan sus servidores en ciertos dispositivos específicos. Los dispositivos dentro de las generadoras eléctricas no están conectados a internet, entonces son ataques dirigidos a través de otro dispositivo, ¿no? Pero sí han habido casos en que se encuentra que son físicamente posibles. Incluso, no sé si recuerdan tecnología que se desarrolló para atacar ciertos organismos dañinos del cuerpo. Son utilizados por asesinos de otros países. No sé si recuerdan cómo mataron al hermano de Kim Jong-un, que con un veneno que le esparcieron con un atomizador en la cara y se murió, porque para eso está diseñado. Entonces, muchas de las aplicaciones que tiene la IA generativa, pues es este tipo de armas que está creando, ¿no? Como tú dices, no nos va a tomar control, pero sí lo usan específicamente para desarrollar ciertos aspectos
dañinos, ¿no? No todo, pero sí utilizan ciertos cúmulos de esa tecnología para utilizarlo para el mal, ¿no? Y está demostrado y pues tristemente lo están usando para eso. En vez de usarlo para el bien, lo usan para el mal. Entonces, Erwin, ya vamos. Pero nada más para ¿Sí? bueno, nada más para hacerte un comentario. Había una frase que usaba Alfred Nobel, bueno, una reflexión que le hacía acerca de la dinamita. ¿Por qué le inventó la dinamita exactamente para el campo de la minería, para otras funciones? Y que la terminó utilizando para la guerra. Sí, claro, la pólvora. Exactamente. Sí. Bueno, no, la pólvora en China, pero sí. Pero el uso que le estaban dando. Claro, fue un arma. Como le tenían como un arma. Entonces, él decía de que él se sentía orgulloso de su invención, pero no se sentía orgulloso de la humanidad. Claro. Sí. Porque al final del día, por eso comentaba hace un momento, cómo el día de hoy funciona la inteligencia artificial. Tu reflexión, ¿algún día podrá hacernos daño? La respuesta es dependiendo quién la esté desarrollando. Exactamente. Hoy se utiliza también para generar nuevos virus, nuevo ransomware, para robo de información, para daño de hacer hacking, cracking, para convertir el man in the middle, muchas cosas para dañar, para robar, para desprestigiar, para afectar. Pero también ha servido para muchas cosas. Una de ellas es la medicina. El día de hoy pueden encontrar cosas que antes un ojo por muy especializado se le podía ir por agotamiento, por las cuestiones humanas. Entonces, siempre ha existido dependiendo del lado de la pistola en el que te encuentres, te vuelves villano o héroe. Bueno, al final la humanidad está repitiendo los ciclos de comportamiento a lo largo de los siglos. Crea máquinas para facilitar las tareas diarias. ¿Cuál es la realidad de darle conciencia a esas máquinas? Al final, los humanos están construyendo las herramientas, como estás explicando. Construyen las herramientas para alivianar su trabajo, pero como tú dices, más adelante, ¿para qué lo van a usar? Eso sí, no. Ahí sí, espero que lo usen para el bien. Entonces, Marco, platícanos algo de tu ORG, porque veo que ya vas a cumplir 20 años. Esos son muchos años. Platícanos, ¿no? De tu plan de ORG, que ya llevas 20 años. Y realmente 20 años, o sea, se dice rapidísimo, ¿no? Sí, muy rápido. Pues ese ya es más un pasatiempo mío. Tú sabes que me encanta a mí mucho la música. Sí. Y yo amo muchísimo el dance de los 80s. En aquel entonces lo conocimos como High Energy y pues de eso trata la página. Ahí se engloba vivencias, letras de las canciones de aquel tiempo y alguno que otro artículo referente. Sí. Y son ¿cómo? 20 años en la red. Sí, sí, muchos. ¿Cómo se llama tu sitio? High Energy México. High Energy México. Hoy estaba viendo que aparte siguen teniendo las mismas personas, o sea, fieles seguidores, ¿no? A gente, ya sabes, ¿no? Como en todo, hay gente que se va, o sea, toma sus decisiones para otra cosa, se van o simplemente ya no les interesa o X, ¿no? Y gente que también en su momento gozó y va descubriendo la página y pues se van juntando, ¿no? Entonces ha sido así un vaivén, pero sí, dentro de todos ellos sí ha habido gente que desde que inició actualmente siguen, ¿no? Ok, ¿y qué planes tienes para este aniversario? ¿Cuándo es? Es para la fecha original es para este 18 de abril, el viernes 18 de abril cumple los 20 años exactos y pues los vamos a festejar ahora para el día 17 de mayo. Están cordialmente invitados, quien le quiera caer, les paso la información, ¿no? Sí, por favor, ahora sí prometo ir. ¿Qué va a haber? Pues mira, ya hace tiempo
Yo creo que a raíz de la pandemia, que veníamos organizando eventos grandes, pero un amigo querido falleció en la pandemia. Él era de los que también jalaba así, hacía eventos pues más o menos grandes. Y no sé, o sea, bueno, o sea, no creo que sea por eso, pero la verdad es que me ha desanimado mucho también el estarme ahí aventando y haciendo cosas grandes. Entonces, ya tiene tiempo que de más o menos esa fecha para acá, estamos haciéndolo más, como más íntimo, exactamente con los más allegados, ¿no? Y así de repente uno que otro invitado. Pero no es muy grande el asunto tampoco. Pero pues ya sabes, es una fiesta donde en este caso respetamos la esencia de esos tiempos, entonces con tornamesas y discos de vinilo vamos a mezclar. Ok. Uh-huh. Sí, Muy bien. todo el tiempo así, sin parar. Sí, eso, o sea, lo que te digo, o sea, 20 años sin parar en tus producciones, o sea, has estado mezclando desde hace 20 años y bueno, ya tienes un montón de... Pues tu feedback ya es muy amplio en tus conocimientos. Oye, y nada más te gusta, aparte del New Beat, el High Energy, ¿te gusta algún otro, el electrónico, o no mezclas con otra cosa? Sí, o sea, de hecho, mira, ya por pláticas que hemos tenido, a mí me gusta mucho, mi rango musical es muy amplio. Y ya para mezclar pues es realmente música bailable, ¿no? O sea, música que se pueda bailar, pero haz de cuenta, estoy hablando de lo que sonó en los 80s, lo que sonó en los 90s, una que otra de los 2000s, porque eso sí, la electrónica pop no me gusta mucho, no me agrada. Como que siento que alguien sacó un sonido y otro se lo copia y el otro se lo sigue copiando y así, o sea, no hay algo que me llame la atención en ese aspecto. Me gusta más la electrónica oscura, la escena oscura, en este caso el EBM, el Electronic Body Music, por ejemplo, el Agrotech, el Dark Wave, o sea, ese tipo de música sí me agrada muchísimo. Ok, excelente. Y te entiendo, porque la verdad es que es lo mismo que escucho yo. Mi estimado Erwin, danos la música que usas para el trabajo. Dinos un track que tienes en tu lista que siempre estás reproduciendo. Híjole, pues Que no sea tan oscuro. para trabajar, no, bueno, entonces ya no tengo nada que darles. Obviamente, bueno, lo que estoy seguro es que la de ¿cómo el caballo homosexual de la montaña? Jamás va a estar en mi track. Eso no sé si es... ¿Ustedes saben si es real o es una broma de alguien? No, así es real. De hecho, hay un video explicando el creador de la canción, bueno, ese cantante, cómo fue que le llegó la inspiración. Pues viendo Brock Mountain. Y por qué lo hizo. Sí, fue así de una noche enfermo, me llegó la inspiración y por eso la compuse. Bueno, gracias por la información. No manches, o sea, es como si estuvieras viendo a los dos vaqueros de Broken Mountain. Bueno, es así, bueno, a mí me recuerda eso. Qué caray. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado en esta sesión. Espero que se hayan divertido. Muchas gracias por haberme invitado. Ya al último les voy a recomendar una película que es El asesino del muñeco de nieve, donde un asesino serial deja un muñeco de nieve en la casa, en el exterior de la casa donde mató a alguien, o donde haya matado a alguien, ¿no? Es un asesino obsesionado que en cada sitio donde, aparte de que deja el muñeco de nieve en el exterior, deja sonando el track que ya pusimos en otro capítulo de el señor Harrison Kingsley, y es Popcorn. Está buenísimo, véanla. Es el actor que trabajó haciendo Magneto. Ajá, está muy bueno. Tienen que ver que pierde un dedo el señor por defenderse. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho que hayan Muchas estado gracias, gracias Irving, gracias.
homosexual de